Vamos a mirar, aleluya, el versículo con el que estaremos, aleluya, respaldando la enseñanza de este mes. Aleluya, estar entendiendo las peticiones de Dios, lo que Dios pide. Y es que eso es algo que debería estar muy cercano a nuestro corazón, a nuestras vidas. Normalmente la mayoría de las personas nos deseamos en el cumpleaños o nos deseamos cuando queremos dar una bendición. Le decimos a las personas, amén, que Dios cumpla los anhelos de tu corazón, que Dios te bendiga, y buscamos que Dios sea el que obra en todo sentido hacia nuestras vidas. Pero este mes tiene que ver con que también su creación, sus siervos, su remanente, su pueblo, amén, puede hacer algo para el Señor. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Ayúdame a orar. Padre, quiero darle gracias, Señor, muchas gracias. Toda la gloria es para usted. A usted le pertenece, mi Dios. Le ruego, Dios, que pueda obrar, trabajar en nuestro corazón, Señor. Que su palabra, Señor, pueda darnos fe. Que su palabra pueda conviccionarnos, mi Dios, de pecado, de justicia y de juicio, Señor. Que su palabra esta noche sea suficiente para cada uno de nosotros, mi Dios. Y que su palabra, Señor, nos revele sus intenciones para nuestras vidas, mi Dios. Revélenos los planes que usted tiene para nosotros, Señor, nuestro llamado. Le doy gracias en el nombre santo y glorioso de Jesucristo. Amén. Miqueas 6:6. ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dice esta porción, el contexto del versículo que nosotros estaremos tomando como un versículo principal. Dice, ¿cómo me presentaré delante de Dios? Y este hombre, hermano, está hablando acerca de lo que una persona, amén, en singular, podría hacer, y empieza a hablar acerca de que tú y yo y cualquier otra persona que cree en Dios podría venir, aleluya, y presentarse delante de Dios, amén, con ofrendas, amén, presentarse delante de Dios con sacrificios, presentarse delante de Dios, hermano, aleluya, con esas ofrendas que podrían hacernos creer a cada uno de nosotros que eso sería el todo, aleluya, en nuestra relación. Es decir, yo cumplo cuando le doy algo a Dios, ya he cumplido, y en consecuencia de que yo he cumplido, entonces mi Dios debería de cumplir. Muchas veces creemos o podríamos asociar, hermano, aleluya, que la salvación, amén, es un contrato donde Dios está obligado a hacer algo y yo estoy también obligado a hacer algo. Muchas veces creemos, hermano, aleluya, que el hecho de que nosotros estemos dentro de la iglesia y consideremos a Dios como nuestro Señor, aleluya, lo obliga a Él a algo, pero nosotros no estamos obligados en ningún sentido. Y no es así. La Biblia dice que Dios, amén, el Señor o Jesucristo compró un pueblo. No dice que el pueblo compró un Dios. Y si nosotros entendemos esta dirección correctamente, entonces tú y yo podríamos entender que Él nos compró, y por causa de que nos compró, hermano, aleluya, la autoridad y el señorío le pertenece. Que al entender que Él me compró a mí, Él es, aleluya, mi dueño y mi Señor, y por ende Él es el que solicita, Él es el que pide. Si yo creo que yo me he comprado un Dios,
con el hecho de ser fiel, si yo creo que me he comprado un Dios con el hecho de dar, si creo que me he comprado un Dios con el hecho, aleluya, de ser obediente, tú y yo estamos errados. Porque ninguna acción, ninguna actitud, ningún regalo hacia nuestro Dios, hermano, le compra a Él. ¿Está aquí? Así que entender, aleluya, el tema acerca de las peticiones de Dios, hermano, nos lleva a buscar, aleluya, que no es, aleluya, que yo me presente con muchos carneros y Dios quiera desairarme. No es que Dios no esté interesado en que yo traiga arroyos de aceite. No es que Dios no esté interesado, hermano, aleluya, en que yo sacrifique a mi primogénito. No. Lo que pasa es que cuando hablamos de lo que Dios pide, cuando hablamos de entender qué es lo que Dios quiere de mí, es ahí, hermano, cuando las cosas se vuelven personales. Es ahí cuando tú te vas enterando que Dios es un Dios de individuos. Porque tú y yo, aleluya, podríamos, amén, caer en el supuesto, podríamos venir, hermano, y tomar la figura, aleluya, de alguno de los hombres que hoy quiero mencionarte. Uno de ellos es Moisés. A Moisés, hermano, se le pidió, Dios le pidió a él que fuera y sacara a su pueblo de la esclavitud que estaba en Egipto. En el libro de Génesis, quiero hacerte un resumen rápidamente. Génesis capítulo 3. Éxodo 3. Versículos 9 al 12. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió: ve, porque yo estaré contigo, y esto te será por señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Éxodo 4, versículo 1. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Versículo 10 del capítulo 4. Entonces dijo Moisés a Jehová: ay, Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Hermano, lo que hace Dios es buscar a una persona llamada Moisés, presentársela en una zarza ardiendo, y después de que Moisés viene a ver por qué la zarza no se consume, es que el Señor le revela su plan y le dice: tú, Moisés, vas a ir y te vas a presentar delante de Faraón. Yo quiero que eso lo hagas tú. Porque cuando Dios pide algo, hermano, lo pide en un sentido personal. Y muchas veces nosotros, aleluya, queremos hacerlo, aleluya, plural, queremos hacerlo genérico. Muchas veces Dios está hablando en nuestras vidas, hermano, y podríamos poner pretextos, aleluya, como los empezaba a poner Moisés. No me van a creer, y aparte yo no soy de un habla fácil, no tengo la habilidad para hablar, no tengo la habilidad para hacer las cosas. Y es aquí, hermano, donde la iglesia o el individuo puede empezar a darse cuenta si está dispuesto a hacer lo que Dios le está pidiendo personalmente. Es por eso que en algunos rubros de comportamiento cristiano, por llamarle rubro, o en algunas de las disciplinas cristianas que tenemos, como la oración, el ayuno, como la lectura, como el congregarnos, en algunas áreas de esas somos un poco, de alguna manera, más comprometidos, porque hay áreas específicas en las que Dios nos ha llamado y nos ha dicho: yo quiero que hagas esto, yo quiero que te muevas así. Y algunos de nosotros, amén, nos hemos comprometido a eso y hemos fallado, y otros hemos acertado. Algunos hemos sido infieles en la promesa y otros hemos sido fieles. Es por eso que usted algunas veces, cuando ha venido al altar, le ha dicho al Señor: te prometo que a partir de tal día empezaré a orar todos los días. ¿Por qué fue?
porque en el mensaje, en la palabra, vino el Espíritu Santo y te dijo: necesito que ores, quiero que ores, levántate a orar, ponte a orar. Él usó sus palabras y entonces usted vino y se comprometió a eso. Dios, hermano, está pidiéndole a Moisés, a nadie más, de nadie más es el compromiso de sacar al pueblo, sino de Moisés. Y el que tenía que enfrentar y dar la cara, hermano, a Faraón era Moisés. Si bien Dios le proveyó a su hermano Aarón para que pudiera hablar, eso nunca le quitó la responsabilidad de ser el líder y el libertador de un pueblo en opresión. Y muchas veces el Señor estará pidiéndonos a nosotros, hermano, y por más pretextos que pongamos, al final tú tendrás que entregarle cuentas a Dios de aquello en lo que Él te fue muy claro que tenías que hacer para Él. Si bien en este obrar hacia Dios de ser un libertador bendijo a un pueblo de 600,000 personas, hermano, Él tenía que entregarle cuentas a Dios de lo que Dios le había solicitado que hiciera. También tenemos, hermano, aleluya, si tú y yo vamos, amén, a esa famosa escritura en Mateo capítulo 19. Así que mientras algunos de ustedes hoy están proclamando y otros están liderando, amén, en cualquier otra cosa, amén, o estás teniendo otro ministerio, no te preocupes solamente por cómo lo hacen otros. Tienes que poner atención si estás cumpliendo, aleluya, aquello que Dios ha solicitado de ti. El libro de Mateo, capítulo 19, esto no nos hace que cerremos los ojos ante la necesidad de la iglesia, pero nuestra primera preocupación es lo que Dios me ha pedido a mí. ¿Estoy respondiéndole al Señor respecto a lo que me pide? Porque tú podrías, hermano, aleluya, querer ir a liberar a otro pueblo en lugar de liberar al que Dios te ha pedido. El libro de Mateo, capítulo 19, versículos 20 al 22, ¿está ahí? El joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra se fue triste porque tenía muchas posesiones. A nadie más en la Biblia el Señor de alguna manera directamente le dice: deja todo, más que en el tiempo antiguo a Abraham. Pero a este hombre le dice: vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y sígueme. Le pide algo. Este hombre, hermano, aleluya, había estado haciendo muchas cosas, había estado haciendo lo que él consideraba recto y que estaba escrito, y se estaba conduciendo de la manera en la que él consideraba que estaba bien. Pero él, hermano, aleluya, cuando llega el momento de darle a Dios lo que Dios pide, cuando él, hermano, aleluya, se para en el momento más importante de su vida para la adquisición de la eternidad, dice la Biblia que él se entristeció porque lo que tenía era mucho. Y algunos de nosotros, hermano, hoy podríamos sentirnos bien porque le damos a Dios solamente una parte de lo que tenemos. Solamente le hemos estado dando quizá el 20% del 100 y estamos muy contentos, y podríamos sentirnos como este joven diciendo: lo cumplo todo, soy bueno, soy fiel. Pero ¿qué pasaría si Dios viniera y te pidiera todo? ¿Tendrías el mismo corazón? Porque quizá estás ofreciendo hasta donde están tus fuerzas, centrado en que estás cumpliendo la ley. Pero hablar de atender a una petición de Dios, hermano, es tener que desechar las reglas, las leyes, para poder cumplir de forma, hermano, completa lo que Dios quiere. Él creía que el Señor solamente le entregaría la vida eterna por el hecho de estar cumpliendo, aleluya, los mandamientos. Pero el Señor sabía que algo faltaba, y en ese sentido es que le solicita dejar todo. Y nosotros tendríamos que mirar hoy, hermano, en uno de estos supuestos, aleluya, si hoy tú y yo, aleluya, fuéramos capaces de dejar todo. Si Dios hoy me está pidiendo el 10 y yo se lo puedo dar contentamente, si Dios me pide que venga a orar y lo hago, está bien. Pero ¿qué pasaría si la solicitud de Dios cambiara, hermano, al punto de retarte en hacia este supuesto de decir: tengo que darle ahora todo a Dios? Porque ya no es lo que tú quieres darle,
Dice el contexto de Miqueas 6:8, dice, tú me podrías traer millares o arroyos de aceite, o podrías traerme muchos holocaustos, pero eso no es lo que yo quiero. Yo quiero que tú vendas todo, se lo des a los pobres y me sigas. Ay, no, Señor, mejor te traigo el aceite, mejor te traigo holocaustos todos los días, pero darte todo. ¿Sí entiende, hermano? Es que algunos de nosotros, amén, no hemos estado viendo o no nos ha estado preocupando o ni siquiera hemos estado pensando en una pregunta de, ¿le estoy dando a Dios lo que quiere que yo le dé? ¿Dios está recibiendo lo que debe de recibir de mí? El Señor, aleluya, está mirando en mí a un hombre o una mujer que está escuchando qué es lo que quiere que yo dé. Porque es ahí, hermano, cuando las personas empiezan, aleluya, a entender y a encontrar, hermano, su destino. Muchos nos preguntamos, ¿qué quiere Dios que haga? ¿Cuál será mi llamado? Comienza a hacer todo lo que Dios te dice, todo eso que Dios ha puesto en tu corazón, cómo Dios te lo ha puesto. Y no pienses que es algo exagerado, no pienses que es algo carnal. Comienza a hacerlo y te darás cuenta hacia dónde Dios te quiere llevar. Cuando una persona tiene un llamado, y te voy a hablar del que yo conozco más, del pastorado, hermano, no te interesan muchas cosas allá afuera, más que visitar, más que discipular, más que atender a las personas. Estás queriendo involucrar tu vida, aleluya, en cómo están, y les llamas y los buscas, y estás ahí metido, hermano. Y entonces, ¿cómo sabes que quieres ser pastor? Porque te das cuenta, hermano, aleluya, que tu inclinación es hacia las ovejas, que para ti no hay algo más importante que atender a aquel que tú puedes discipular, que atender a aquel que está en algún problema, que has mirado necesidades y tú estás ahí. Y entonces descubres, aleluya, y dices, no, creo que el llamado de Dios para mi vida es ser pastor. Este hombre creía que podía atender a muchas cosas, pero cuando se le pidió, cuando Dios pidió, su corazón no pudo ensancharse al nivel de darle a Dios lo que estaba pidiendo Dios. O vamos también, aleluya, a otro tercer ejemplo, Segunda de Reyes. Alguien que me ayude a leer. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 al 13. A ver, hermano Lino. Segunda de Reyes 9 al 13. Segunda de Reyes, capítulo 5, del 9 al 13. Y vino Naamán con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Habaná y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio. Amén, hasta ahí. Mira, hermano, un hombre leproso, capitán de un gran ejército, y a él le piden algo, y algo que tiene que ver con su bendición. Y ese algo, hermano, es ve y lávate 7 veces. El problema no es lo que Dios pide. El problema muchas veces, hermano, radica en nuestra actitud, en nuestro corazón, que no estamos dispuestos a hacerlo como Dios quiere, que no estamos dispuestos a hacerlo como Dios lo ha planeado. Cuando nosotros vemos a este hombre, hermano, aleluya, y él empieza a tratar, aleluya, de mirar que en su tierra hay mejores ríos y que en su tierra podría haber sido lavado y limpiado, no era ni se trataba de los ríos, no se trataba, hermano, aleluya, del lugar, se trataba de obediencia, se trataba de tratar con el corazón de un hombre lleno de orgullo, lleno, hermano, de soberbia. Muchas de las cosas que Dios está pidiendo a nuestras vidas, muchas de las cosas que Dios pedirá que hagamos, hermano, van a tener que tratar con esa área de nuestro corazón que nosotros no queremos tratar. Son cosas que Dios pedirá, hermano, y no le pedirá a alguien más, porque ese alguien más no tiene que tratar esa área en su corazón como la tienes que tratar tú. ¿Estás aquí?
Por eso es que el discipulado, hermano, y la enseñanza tiene esta peculiaridad de ser personal e individual. Por eso a algunos se les puede decir, deja tu trabajo, y a otros, mantente tu trabajo. Por eso es que a unos se les dice, eres un desobediente, y a otros se les dice, eres un obediente. Porque hay áreas, aleluya, que a cada uno de nosotros, hermano, aleluya, tienen que ser, amén, tratadas por Dios. Quiero que veamos estas figuras para entender por qué Dios pide esto, hermano, y por qué Él es tan específico. Naamán era un hombre de guerra. Si a Naamán le hubieran pedido que fuera a enfrentar al rey de Egipto, ¿qué crees que hubiera hecho? Su naturaleza era guerra. Él tenía un gran ejército, el ejército de Siria. ¿Qué problema puede haber con ir y violentar a otra ciudad? Para él eso era lo natural. Y es que tú, hermano, quizá, y yo y cualquier otra persona, cuando Dios nos pide algo que tiene que ver con nuestra naturaleza o con nuestra propia habilidad, pues que quisiéramos hacerlo. ¿Y por qué no me pide a mí Dios eso? Tú te podrías preguntar, ay, ¿por qué a mí el pastor no me pide que lea? Si yo sé leer. ¿Por qué a mí me pide que obedezca? ¿Qué te imaginas? ¿Se entiende? O, hermano, si a Moisés Dios le hubiera dicho, ¿sabes qué, Moisés? Dame todo lo que tienes y sígueme. ¿Qué crees que hubiera hecho Moisés, hermano? Se lo hubiera dado. O si a joven rico le hubiera dicho, ¿sabes qué? Para ganarte el cielo, ve a lavarte a la fuente 7 veces. ¿Crees que se hubiera negado? No, ¿verdad? Pero ¿por qué no lo hizo así el Señor? ¿Por qué no lo hace así con nosotros? ¿Por qué no atiende a lo que yo puedo obedecer? Porque sabes, hermano, Dios no está, aleluya, no está deseando apapachar, hermano, aleluya, las áreas de nuestras vidas que de alguna manera están resueltas. Dios, hermano, va a pedir y a solicitarnos, hermano, aleluya, en nuestras vidas, de tal manera que pueda tratar con nuestro carácter, de tal manera, hermano, que nuestras convicciones puedan, aleluya, externarse, de tal manera que tú y yo nos demos cuenta si somos suficientes para entregarle a Dios lo que pide o si no somos suficientes para darle lo que el Señor ha solicitado. Así que cuando hablamos de que Dios pide algo a su pueblo, cuando hablamos de que Dios solicita, hermano, tiene usted que entender, aleluya, que hay cosas muy personales que Dios quiere tratar con usted y que son esas cosas en las que usted debe de enfocarse y son a las que debe de atender y que en ellas va a necesitar, aleluya, recargarse de la oración y del ayuno. Oh Señor, tengo muchas posesiones, déjame orar, déjame ayunar, permíteme que me quebrante para poder dejar mis posesiones y seguirte. Imagínate, hermano, que al rey le hubieran dicho, pues a Naamán, perdón, paga por tu milagro. Él iba más que listo, pero Dios no tenía interés en que él nos mostrara sus riquezas. Dios tenía interés en que él doblara sus rodillas. ¿Me entiende? Entonces, cuando Dios solicita algo a alguien, Dios sabe qué solicitarle a ese alguien, hermano, según Él lo ha visto en nuestro corazón. Es decir, Él buscará pulir, hermano, nuestros defectos, buscará, hermano, aleluya, quitar todo aquello que en cierto momento es deficiente, porque lo que el Señor busca, hermano, a través de la petición a su pueblo o al individuo o a aquel que lo ha comprado, es que ese alguien trate en su corazón de tal manera que esté dispuesto aún como lo estuvo Abraham. Lo dice el contexto de Malaquías 6:8, perdón, de Miqueas 6:8, que a Abraham dice, y si me pidiere mis primogénitos, a Abraham estuvo dispuesto incluso a entregar un primogénito. Necesitamos tener la disposición, hermano, aleluya, de dar lo que tenemos que dar, aleluya, según Dios quiera tratar con nuestras vidas. Por eso para algunos de nosotros es más difícil la obediencia, para otros es más difícil dar el diezmo, para otros es más difícil la oración, porque muchas veces Dios está ahí, insiste, 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 hasta que te deje de ser difícil, hasta que tú puedas soltar lo que tengas que soltar, hasta que tú, dice la Biblia, dice que las personas que tenemos pecado, dice que nos sentimos que nos dicen a nosotros, o la palabra que usa, dice que te sientes perseguido
aunque no seas perseguido. Por eso hay muchas cosas que cuando se hablan desde el púlpito, tú las oyes, piensas que están dedicadas a ti, pero no es que estén dedicadas a ti, es que Dios te está recordando cuál es el área en la que tú debes de tratar. Por eso algunos de nosotros cuando oímos algo, pues ni nos despeinamos porque dices, no, no es el área que tengo que tratar, pero hay unas en las que se empieza a hablar desde el púlpito, hay unas que se tocan en la Biblia y tú y yo, aleluya, ponemos nuestro nombre ahí, porque sabemos que nuestro Dios está buscando, aleluya, que hagamos lo que tengamos que hacer. Así que sin importar si Dios pedía, hermano, aleluya, que sacara a un pueblo o que vendiera sus cosas o que se lavara 7 veces, no importa, amén, porque cada cosa de eso para cada individuo fue lo difícil o tuvo más bien el grado de dificultad que ellos necesitaban enfrentar. Por como te lo crucé, podías darte cuenta que no era difícil para el rico lavarse 7 veces, pero para Naamán lo fue en su principio. O que para Naamán no hubiera sido difícil ir a la guerra, como para Moisés no hubiera sido tampoco difícil vender lo que tenía. Es que no se trata del acto, se trata de que ese acto en lo particular Dios se lo pide a alguien. Y es ahí donde tú y yo entramos. Hay cosas que Dios nos ha pedido en lo particular y no importa qué tan difícil sea, hermano. Usted y yo necesitamos entregarle a Dios aquello que nos ha estado pidiendo. Para ti quizás es fácil, para el otro será difícil, porque es el área a tratar en el corazón, es el área a corregir en el carácter. Y es así como funciona la petición de Dios sobre su iglesia. Para algunos podría ser fácil, no te lo va a pedir el Señor, sabe que lo vas a hacer. Esa área está corregida. Pero para el área que es difícil, ahí Dios seguirá haciendo, hermano, ahínco, seguirá señalando esa área hasta que tú, yo y cualquier otra persona pueda corregirlo. Pongámonos de pie, aleluya, esta tarde y vamos a orar. Dice el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 33. Dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo será añadido. Es que cuando nosotros estamos con Dios, hermano, y Él hace una petición, y Él pide que hagamos algo, y Él pide que nos movamos de cierta forma, la fórmula, por llamarlo de alguna manera, es entender que todo lo que Dios pide está en función de su reino. Que cualquier persona que está en la búsqueda de su reino, hermano, aleluya, tendrá, hermano, la añadidura de Dios en cualquier área en la que Dios, aleluya, pueda, amén, estarle pidiendo algo. Si ese hombre hubiera vendido todo, dice la Biblia, haz tesoros en el cielo. Él hubiera obtenido un tesoro en el cielo, pero prefirió su tesoro de la tierra. Es necesario entender, hermano, que para buscar el reino de Dios primeramente y las cosas por las cuales tú y yo peleamos en este mundo pueden ser añadidas por Dios. Cuando Dios se pone en primer lugar en nuestras vidas, es entonces cuando el hombre estará dispuesto, hermano, aleluya, a darle lo que Dios quiere que le des. Así que quizá tú y yo estamos bien contentos solamente trayendo grandes sacrificios, pero quizá no es lo que Dios quiere que tú hagas. ¿Sí está aquí? Es que nos podemos parar como aquel hombre, yo diezmo y oro, y el Señor dice, pero está bien que diezmes y ores, pero ¿por qué no comienzas a obedecer? Órale, ¿no? ¿Sí estamos? Es que cumplo los mandamientos, Señor, está bien, pero yo quiero que hagas esto. Y es ahí, hermano, es ahí cuando el hombre se empieza a dar cuenta, aleluya, que necesitamos enfocar, aleluya, nuestro cristianismo. Necesitamos enfocar el cristianismo, hermano, de una manera más eficaz, más eficiente. Es decir, comenzar a obedecer en las áreas que Dios pide que obedezcamos. Usted tiene un área en la que Dios ha sido recurrente, atiéndala y va a darse cuenta del cambio, aleluya, en su vida.
¿Usted hay un área en la que cada que abre la Biblia habla de eso? ¿O viene a la iglesia y se habla de eso? ¿O habla con algún hermano y se habla de eso? ¿O anda usted en la calle y ve acerca de eso? Es Dios recordándole todo el tiempo que ese es el área en la que usted debería de tratar. ¿Por qué no cierra un momento sus ojos y medita esta tarde acerca de lo que Dios le ha pedido? Y puse esos 3 ejemplos que para nuestra mente son muy rápido de asimilar porque son muy conocidos. Quizá algunos de nosotros somos como el joven rico. Podemos dar una parte, pero no todo. Quizá algunos somos como Naamán. Podríamos obedecer, pero no completamente. O ser como Moisés, tener un llamado, pero poner pretextos. Sin importar, hermano, aleluya, cuál es la naturaleza en la cual tú y yo, aleluya, objetamos a la voluntad de Dios, sin querer tener un sentir de acusación, pero tú y yo tenemos que mirar hoy, hermano, que muchas veces Dios ha estado insistiendo en que tú hagas algo para Él y te lo ha pedido directamente. Ha hablado muy claro a tu vida y no has querido hacerlo. Te has estado deteniendo. Hay cosas que Dios ha puesto en tu corazón respecto a hacerlas y estabas dispuesto a hacerlas, pero has empezado a darle lugar a la duda, has empezado a darle lugar incluso al diablo o a cualquier cosa, pero eso no es lo trascendente. Lo trascendente es que quizá termines no cumpliendo y obedeciendo lo que Dios ha demandado de ti. Dios está buscando que cada uno de nosotros pueda responderle de forma individual. No te preocupes si otros no oran 20 horas como tú. A ti te lo pidió Dios, hazlo. Ora por aquellos también para que oren, pero eso Dios te lo pidió a ti y te fortalecerá ahí. Es el área que quiere tratar contigo. Si Dios habló a tu vida en algún sentido, si tú sabes que hay áreas en las cuales Dios ha estado señalando, ha estado hablando, te ha estado recordando que quiere que hagas, ¿cuándo lo harás? ¿Cuándo será ese día? Porque el llamado al altar esta tarde es para que tú puedas decirle: Señor, voy a comenzar a hacer eso que tú has estado demandando de mí. Voy a poner manos en acción. Ya no lo dejaré para mañana. Voy a comenzar a hacer lo que debo de hacer para honrarte en lo que tú me has pedido a mí, lo que has pedido que haga. Y comienza a hacerlo, hermano. Comienza a hacerlo, porque en ese hacerlo está la bendición y la provisión de tu Dios. Así que si el Señor habló y te identificas, el altar está abierto, vamos a adorar al Señor. Y hoy es un buen día para decirle: Señor, voy a comenzar a hacer lo que tú me has pedido. Aleluya.